Bueno, saludamos a Álvaro de la Madrid con mucho gusto. Es un gran placer, Álvaro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la cosa en Navarro? Bien, bueno, seguimos con un caso solamente, hay 9 en estudio. Bien, tranquilos. Eh, Sin relajarnos. Estamos en fase 5, pero tratando de no relajarnos. Bueno, me alegro, siempre estoy atento a las novedades. Muchas gracias. ¿Vos cómo estás? Bien, bueno, un poco estudiando y viendo todo lo que está pasando en el país. Tuvimos una sesión el jueves de la semana pasada, la última sesión dentro del protocolo. Recordarás que se habilitó para las Sí. sesiones virtuales, que bueno, fue por 30 días. Y después de eso ha habido algunas dificultades con diputados que han dado positivo, ¿no? Sí, había 2 diputados que ya habían dado positivo desde hace, bueno, casi 20 días, mucho antes, y ahora se sumaron 2 más y Base uno y está Selva. en estudio. ¿Cómo? Base y Selva. Exacto, correcto. Bueno, la verdad que ayer lo hablábamos, y esto marca un poco lo que tiene que ver con lo que le está pasando a toda la sociedad. Sí. Nosotros de igual modo, y era hasta esperable, lógico, y desde la estadística que pasara, ¿no? No hay ninguna forma de garantizar que un diputado no se pueda No, claramente. contagiar. Obviamente uno tiene que extremar los recaudos Pero sanitarios, siempre estamos pero, expuestos, nos puede pasar a todos. por supuesto, uno ni Claramente. siquiera sabe si es, yo lo decía ayer en una radio, uno ni siquiera sabe si es por haber asistido a la sesión, porque ahí sí están con una distancia, y la verdad que para llegar a la sesión uno atraviesa situaciones en la calle en las cuales no está con esa distancia tan correcta. Entonces, bueno, no se puede achacar que los contagios son por haber estado en la sesión presencial, de ninguna manera. Es muy difícil determinar el momento Exacto, de la exacto. infectación. Bien, perdóname que te interrumpí. ¿Cómo está entonces el funcionamiento del Congreso Nacional? Bueno, ahora está vencido el protocolo y hay que ver qué va a suceder, qué va a suceder con eso, ¿no? Hay una instancia como de negociación nuevamente para ver qué ocurre con el tema. Bien, veo que estás con algunos chispotazos con algún dirigente históricamente radical. Lo decís por Leopoldo Moró. Sí, exactamente. Bueno, junto con una serie de colegas diputados, hemos hecho una denuncia penal porque, bueno, el diputado Leopoldo Moró ha filtrado a la prensa, más concretamente a un programa con Silvestre, situaciones que tienen que ver con la seguridad, con la inteligencia, que la ley expresamente marca que no se pueden hacer públicas, ¿no? Por la naturaleza y por el contenido. Sí, Así que claro. hicimos la denuncia penal, esa como otras, en su momento, porque creemos que no hay que dejar pasar esas situaciones. Uno tiene preocupación, Alfredo, por lo que está pasando con esta cuestión tan remanida ahora de que el kirchnerismo plantea que el gobierno de Cambiemos escuchó a todo el mundo y demás. Y uno, conociéndola, Cristina, sabe que, bueno, han espiado a todo el mundo, se le han encontrado las pruebas en su casa de Calafate, de esa consecuencia de espías, de las espías. Y la verdad que lo que está pasando en el juzgado de Lomas de Zamora, más allá que por supuesto uno dice que si se realizó alguna actividad de espionaje hay que investigarla, esto tiene que quedar claro, uno no está defendiendo una cosa que no corresponde si hubiera sucedido, pero está claro que el fin último de la vicepresidente, es decir, que esos espías, ¿sí?, son los que armaban causas ficticias para hacerle creer a la sociedad que su gobierno había tenido niveles importantes de corrupción y que en definitiva
era todo una cosa armada y una persecución. Ese es el fin último. Alguien decía anoche en un punto que lo que imagina Cristina en el escenario de Máxima es justamente que llegue Macri al nivel en el que ella está, Claro. de imputaciones. Sí, como si se tratara de una voluntad tendiente a empardar, Sí. ¿sí?, las situaciones, o por lo menos a instalar esto de que son todos iguales y todo es lo mismo. Sí. Bueno, ustedes manifiestan en forma permanente lo que es una preocupación por la calidad institucional, ¿no? Y en ese contexto también está Vicentín. Sí, uno está muy preocupado por Vicentín. Yo he fijado la posición incluso en una nota de opinión que me ha publicado hace 2 días el diario La Nación, y la verdad que Vicentín es una pieza dentro de un engranaje que tiene por objetivo y finalidad ir a un modelo que es el modelo de Santa Cruz, que la vicepresidente quiere nacionalizar, ¿no?, de alguna manera. Uno tiene claro que así como se intenta domesticar a la justicia y convertirla en un ámbito servil al poder político, también se intenta apropiarse de las funciones del Parlamento, y Vicentín es esta cuestión del kirchnerismo de prácticamente aniquilar la existencia de todo vestigio importante, contundente de actividad privada en el país. Eso es modelo Entonces, Santa Cruz. ¿Cómo, Eso es modelo Santa Cruz, digamos, lo que llaman modelo Santa Cruz. Claro. Vicentín tiene su antecedente en Santa Cruz. Yo contaba en esa nota de opinión una expropiación que hicieron en el 2012, obviamente con Cristina presidente y bajo su directiva, obligando prácticamente al gobernador Daniel Peralta a expropiar una pesquera que estaba en Puerto Deseado, de capitales españoles, que se llamaba Vieira Sociedad Anónima, que obviamente estaba con dificultades financieras, pero tenía importantes activos, más de 87 buques, y tenía exportaciones muy importantes a países importantes de calamares, de merluza. Bueno, le hicieron pasar la de Caín, le impidieron con los sindicatos realizar exportaciones y cumplir convenios que tenían. Se le cayeron contactos importantes, negocios y contratos que ya tenían adelante. Le impidieron salir buques que tenían cargados los containers refrigerados, pudriéndose toda la mercadería, toneladas de pescado, y la empresa obviamente hizo denuncias penales reflejando el hostigamiento del gobierno. Se tuvo que concursar y la expropiaron por ley con la misma con los mismos eslogan y con la misma metodología que hoy intentan con Vicentín. Esto es decir, de preocuparse por la cuestión de la continuidad de la empresa, los salarios de los trabajadores y demás. La cuestión que después de 2 años y no poder hacer funcionar la empresa, la devolvieron, le hicieron firmar a los directivos españoles que renunciaban a cualquier juicio por la expropiación. La verdad que los españoles lo hicieron para salvar la empresa y tener rápidamente de vuelta el control, y devolvieron la empresa con no habiéndole pagado ningún sueldo a los trabajadores ni cargas sociales, habiéndose vencido la licencia de todos los buques y deteriorando de una manera dramática todas las instalaciones. Así todo, eso fue a los 2 años, a fines del 2014. Hoy, Vieira nuevamente se recuperó y es una empresa importantísima a nivel de la pesca. Por supuesto que querían la empresa Vieira para otra cosa, ¿sí?, que no era concretamente el negocio de la pesca. Lo mismo ocurre con Vicentín, ¿sí? Digamos, en Vicentín es un tema, pero vos lo estás contextualizando de una manera muy particular, porque generalmente se dan visiones como parcializadas. Dicen, no, porque es una empresa que como exporta tanto, factura tanto, puede ser, no sé, explotada para la alimentación, pero vos estás dando un contexto que es muchísimo más amplio, en lo que es un proyecto muchísimo más abarcador. Por supuesto, Vicentín es hacer una cabecera de playa
es poner el caballo de madera para quedarse con la matriz productiva de los argentinos, para ir a esto de Santa Cruz, que el Estado es el que prácticamente da trabajo, ir cercenando, digamos, de alguna manera las posibilidades de actividad privada, un Estado que auxilia de muy mala manera y defectuosa a quienes están, digamos, en la pobreza, pero que por otro lado asfixia y castiga adrede a la clase media, prácticamente no importándole si tienen que ir a la quiebra, porque en definitiva lo que se persigue es un Estado no omnipotente, al cual se le tenga que ir a pedir, y que sin estar bien con el Estado se pueda vivir, desarrollar y llevar a cabo la vida. Ese es el modelo Santa Cruz. Por eso que uno dice que Vicentín es una excusa. Mirá, Alfredo, yo he hablado con el intendente, que es el intendente radical de la zona. He hablado con algunos proveedores, sí, y me dicen, no queremos que se meta el Estado, nos queremos arreglar con Vicentín. Sí, sí, mucho peor si le tenemos que cobrar al Estado, o si tenemos que esperar una solución de parte del Estado. Es decir, tienen clarísimo que el Estado no se mete para emprolijar una cosa y devolverla rápido otra vez a manos de los privados y que funcione bien. ¿Y cómo puede jugar todo esto que estamos hablando en la articulación legal y en los movimientos legislativos y demás? Bueno, lo primero que habrás notado, Alfredo, que habrán notado todos quienes escuchan, es que el gobierno ya no habla más de expropiación, sí, retiró la ley, porque ¿qué ocurre con esto? Ellos tienen la mayoría, ¿sí? Pueden ganar una votación, pero ya han perdido la discusión. Esto es una cosa sociedad les ha hecho perder la discusión. Exacto, esto es una cosa muy importante de señalarlo. Entonces han hecho una retirada táctica, pero por supuesto que van a volver con algún eufemismo semántico: nacionalización, estatización, plan mixto de intervención. Es decir, el gobierno no se ha retirado del todo, simplemente que ha dado marcha atrás, por ahora incluso también, con el tema de la expropiación. Pero además hay muchísimas más empresas que están en la situación de Vicentín, que es un deudor 4, categoría 4 o 5 en el Banco Central, sí, que es la máxima dificultad en cuanto a la posibilidad de pago de algunos préstamos y créditos con proveedores. Pero así está Molinos Cañuelas, así está IMSAL, la metalúrgica de Pescarmona, es decir, y otras empresas que uno dice, bueno, ¿cómo se maneja el gobierno? A uno Sancor, a uno sí, a uno no, porque además Vicentín expresa para el gobierno la posibilidad de construir un relato que vuelve a poner en el gobierno de Cambiemos oscuridad. Es decir, Vicentín llegó a esta situación porque se le dieron préstamos de manera irresponsable, hay todo un negociado y una cosa rara, que la justicia lo tiene que investigar, pero le viene bien el relato. Esto como hizo la vicepresidente, que todo el mundo recordará, con los bonistas, ese porcentaje muy chiquito que no entró en ninguna de las dos reestructuraciones de la deuda, y que le debíamos en su momento 1.500 millones de dólares, y que la vicepresidente, por construir un relato de defensa del país contra el juez Griesa, contra los fondos buitre que no nos van a doblar el brazo, el país terminó pagando 10.000 millones de dólares. Nos salió carísimo el cuento ese de Cristina para acumular poder interno. Lo mejor que se podía hacer en ese momento era poner los 1.500 millones de dólares, pagar y terminar. 10.000 nos salió. Entonces, juegan al relato con las cosas, y en definitiva no es de provecho para el país la solución. Y entonces, por de pronto decías, el gobierno ha retirado de la agenda la cuestión semántica tal cual la plantea
Da por perdido en el ámbito de la sociedad el debate. ¿Qué esperás que esto que decís, ¿no? Que busque otros atajos? Sí, yo no lo descarto. Con otros nombres, con otras metodologías. Exacto. No lo descarto, por eso digo que Vicentín no es una fotografía, tiene que ver con el proyecto de crear la Junta Nacional de Grano. Es parte de la película, claro. Va en consonancia con eso, con la reforma agraria, con quedarse con las acciones de empresas por el hecho de haber recibido ayuda. Miren, la ayuda que da el Estado es como el lucro cesante por no poder trabajar. Corresponde, no tiene derecho el Estado a decirle porque te estoy ayudando, me quedo con una parte de las acciones. Si uno extrema el razonamiento, se le podría decir a un trabajador, porque te estoy ayudando, ¿sí? Y te estoy dando un dinero a los monotributistas, lo que fuera para paliar esta situación, bueno, me tenés que ceder un porcentaje de tu casa, lo tenemos que escriturar. Es un disparate absoluto, pero por eso te digo que esto tiene por última finalidad, ¿sí?, desalentar la importancia, digamos, de la actividad privada y sobre todo una cuenta pendiente con el campo. Es decir, claramente hay que decirlo esto, lo que no pudieron hacerlo con las 125 lo van a querer hacer de alguna u otra manera. Está claro que gobierna Cristina, que tiene una cuenta pendiente con la justicia, que tiene una cuenta pendiente con la oposición, que tiene una cuenta pendiente con el periodismo independiente y que tiene una cuenta pendiente con el campo. Esto para ir al modelo Santa Cruz, la concentración total del poder y la impunidad. ¿Y se podrá llegar a manejar esta situación o la puja será sistemática, permanente y seguiremos siempre con la misma cantinela? Y va a ser así, Alfredo. En la cuestión grande uno tiene la sensación de que el gobierno ha tomado la decisión este año, que es un año electoral, no es un año electoral, perdón, y de pandemia, de llevar adelante todas las tropelías importantes que quieren hacer, y uno ya conociendo el manejo, promediando los primeros meses, desacelerar un poco y mostrarse de alguna manera mínimamente más moderados y con es decir, que esto lo van apertura. manejando, esto lo van como auscultando y manejando en función de cómo vengan las cosas. Claro, pero este es un año muy difícil porque el gobierno hace un uso que ya es indisimulable, digamos, de la pandemia en cuanto a meterle miedo a la gente, tenerla encerrada, aislada, fragmentada, imposibilitada de salir. Ayer veía un tipo en la calle, yo salí a hacer un mandado, me cuido mucho, pero bueno, puedo circular, estando en auto, cuidado, y veía un tipo que lo había parado la policía y que lloraba y que le llevaban el auto. Tal vez no tenía el permiso, pero bueno, se dan situaciones así, la gente está desesperada y hay vidas, anhelos y proyectos que también se mueren, que también se truncan en el mientras tanto. Ahora, esto de despegar la cuestión económica absolutamente con una extrema dureza, me parece que no lleva ningún sentido, porque la pospandemia nos va a encontrar con una sociedad empobrecida, frustrada y hasta probablemente con un incremento en los niveles de violencia, naturalmente. Ahora, también se dan estas situaciones en distintos lugares del mundo. De hecho, vos anoche posteabas el caso Putin, ¿no? Exacto. Es como que el mundo está reflejando en el ámbito de lo político en distintos lugares este tipo de lógica. Me das pie para decirte, bueno, lo de Putin extendió la posibilidad de gobernar Rusia anticipando unas elecciones, digamos, en el medio de la pandemia hasta el 2036.
Pero esto pasa en todos los niveles. El presidente de la AFA, faltando un año para terminar su mandato y aprovechándose y valiéndose de la pandemia, adelantó las elecciones un año antes para hacerse reelegir. ¿Y cómo se corrige? ¿Por dónde empezamos? Por 3 años más vía Zoom, ¿sí? A tratar un tema como si fuera una pavada, ¿no? Entonces uno que ve, hay como buenas intenciones, o no quiero decir inocentes, pero sí que no están como la realidad de decir, bueno, la pandemia nos va a hacer realmente tener conciencia de las cosas que son importantes, va a haber un crecimiento de la gente, una elevación, una evolución. La verdad que no es que uno no cree en eso, pero lo que ve uno en la práctica es que vamos a un mundo con más xenofobia, con más miedos que vean que el enemigo es el otro, ¿sí? Con más discriminación, con más señalamiento a los migrantes. Y la verdad, lo que nos tiene que demostrar la pandemia es que muchos organismos internacionales, incluso la ONU, la OEA, la UNASUR, son burollas, son lugares de oligarquía burocrática, y lo que tenemos que hacer como sociedad y con esas instituciones mundiales es resignificar su sentido para poder desarrollar un nuevo convivir con nuevas instituciones que estén a la altura. Y te lo digo de otra manera. La ONU, ¿qué es la ONU hoy? Es la consecuencia de la vieja sociedad de las naciones, ¿sí? Que funcionaba después de la Primera Guerra Mundial, que se transformó en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó allí? Hubo una resignificación de esa institución, ¿sí? Que ya estaba vetusta y demás. Esto es lo que nos vuelve a pasar de alguna manera. Entonces ahí hay que poner las energías, en hacer que las instituciones realmente funcionen y vuelvan a ser efectivas y a estar al servicio de los derechos humanos y de los problemas en el mundo de los ciudadanos. Ese es el objetivo. Creer que vamos a un mundo mejor, donde va a venir la solidaridad y demás, por supuesto que uno lo anhela y lo desea. Pero lo ves complicadito. Pero lo veo complicado porque el mundo está expresando otra cosa, está yendo hacia menos multilateralismo, hacia más cerrazón, aislamiento, y la verdad que puede venir algo peor incluso. Esperaremos, por ahora te agradecemos y quedamos atentos a otros contactos que podamos tener. Ha sido un gusto escucharte. Gracias, Alfredo, un abrazo grande para todos y bueno, siempre atento, y sabés que es un placer hablar con ustedes, que es la forma que encuentro como de acercarme un poco a Navarro, ¿no? También para nosotros es un placer, te mandamos un fuerte abrazo como siempre. Gracias, Alfredo. Álvaro de la Madrid ha estado con nosotros, diputado nacional y navarrense. Habló de todo un poquito, me gusta porque habla muy en contexto, habla muy en un contexto nacional e internacional.